Vamos a leer Juan 3, versos 5 al 7. ¿Oyeron? Juan 3, versos 5 al 7. Ayúdame, por favor, Luis, ahí en la pantalla está el versículo, el pasaje. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, en esta mañana hemos leído una pequeña parte de la Escritura. Vamos a leer varias otras porciones que nos ayuden a entender mejor lo que significa el nuevo nacimiento. Que esto que hoy vamos a tratar sea no solamente edificación para nosotros, para nuestro conocimiento, sino que también sea, oh Señor nuestro, para llevarlo a la práctica, para que salgamos a todas aquellas personas y relaciones que tenemos y que hablemos de tu evangelio, testifiquemos de tu evangelio para que otros puedan venir a tus pies, a los pies de Cristo y ser salvos, experimentar la salvación de la ira eterna. Ayúdanos en esta mañana a que nuestra mente y nuestro corazón no pongan obstáculos para aprender aún más acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como lo hemos intentado hacer una vez al mes, hemos estado intentando tener una predicación sobre el tema de la predestinación. Hasta este momento, el concepto bíblico de la predestinación, ya hemos expuesto la definición del concepto de la predestinación, hemos expuesto diferentes dispositivos de lenguaje y literarios que nos han ayudado a entender qué es la predestinación. Hablamos del misterio, hablamos de la paradoja y hablamos obviamente de la contradicción que está fuera del texto bíblico. El texto bíblico no se contradice y obviamente la doctrina de la predestinación no hay en ella contradicción. Luego hablamos acerca de la soberanía de Dios y la libertad humana y nos enfocamos en esa segunda lección, en esa segunda exposición, específicamente sobre la grandeza de la soberanía de Dios y cómo la libertad humana no tiene realmente oportunidad de oponerse a la soberanía de Dios. Y en la exposición hace 4 semanas hablamos acerca del famoso libre albedrío, ¿no? Un tema que genera ciertas pasiones, ¿verdad? En muchas personas y que estuvimos exponiendo como la idea del libre albedrío o la autonomía humana no tiene espacio en el texto bíblico y tampoco tiene espacio en la relación con Dios. Hoy vamos a exponer lo que significa entonces el nuevo nacimiento, ¿sí? Algunos le llaman al tema del nuevo nacimiento el contraste entre la muerte y la vida espiritual. Y quiero que entendamos y que le presten atención precisamente a ese lenguaje, porque lo que vamos a tratar hoy es en términos espirituales. Sí, vamos a utilizar algunos ejemplos, digamos, de nuestra vida diaria que podemos ver, palpar, que podemos en alguna medida comprobar, pero esto es un asunto que Jesús está exponiendo en términos espirituales, ¿ok? Para eso hemos de recordar lo central que es esta idea. Pertenecíamos antes, hace algunos años, a una iglesia que decía, sí, es que el tema del nuevo nacimiento no es un tema central. Y a mí me pareció un poco extraño escuchar eso, ¿no? Que el tema del nuevo nacimiento no era un asunto importante. Y este predicador se esforzaba en decir, no, es que debemos de quitarle al nuevo nacimiento esa categoría de tan importante. No, no es tan importante, decía él. Sí sucede, pero no es tan importante. Bueno, a mí eso me causó, tal vez en ese momento que yo era pues, bastante ignorante de todo esto, yo no lo vi como algo alarmante lo que estaba diciendo este predicador. A mí no me pareció mayor cosa y yo realmente dije, bueno, si este predicador que dice que no es tan importante el nuevo nacimiento,
para él no es tan importante, pues no ha de ser, dije yo, ¿verdad? y continué mi vida normalmente. Obviamente cuando llegué al entendimiento, a un entendimiento mejor de la escritura y de todas estas doctrinas, pues me di cuenta de lo equivocado que estaba, ¿no? Cuando yo creí que esto no era un asunto importante y claramente lo es. Para poder entender la idea del nuevo nacimiento, vamos a recordar algunos elementos, porque ya hemos tratado esto en otras ocasiones, algunos elementos de la idea bíblica de la corrupción humana, ¿ok? Lo que los calvinistas llaman la depravación total, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan importante entender eso? Adelante, Henry, bienvenido. ¿Por qué es tan importante entender la idea bíblica de la corrupción humana? Porque si entendemos con claridad qué es la corrupción humana, vamos a entender entonces la necesidad del nuevo nacimiento. Si no entendemos esa idea de la corrupción humana, no vamos a entender la necesidad del nuevo nacimiento. Dice Romanos 3, versos 10 al 12. Ayúdame, Luis. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En filosofía, esto es lo que se conoce, y en teología también, ¿no? Porque la teología es la filosofía cristiana. Esto es lo que se conoce como un negativo universal, ¿ok? No hay uno en toda la creación, en los que han existido desde Adán, en los que hoy existen y en los que existirán previo a la segunda venida de Cristo. No hay uno que busque a Dios, ¿ok? La frase corrupción radical nos puede ayudar a entender un poco mejor la condición caída del hombre, porque en el famoso acróstico del tulip, ¿no? La primera letra, la T de la total depravación, es una frase que nos puede confundir un poco. La depravación total da la idea de que el hombre es tan pecador, tan depravado como puede ser. Y esa no es la verdad. La verdad es que los seres humanos somos pecadores y somos bastante pecadores. Han habido pecadores que son estrepitosamente más pecadores que otros, ¿no? Adolf Hitler, Mao Zedong y todos estos totalitaristas y déspotas que han matado y asesinado gente y todo lo demás, sí, son totalmente depravados, ¿no? Y son totalmente pecadores. Pero ¿podrían llegar a ser aún más pecadores? Es probable que sí. Pero la idea de la depravación total no significa que el hombre es tan corrupto como podría ser. El hombre no llega a una total y absoluta corrupción gracias a la gracia restrictiva de Dios. Dios restringe la maldad del hombre a cierto punto y a cierto nivel. Pero sabemos que el hombre sí es pecador. La idea bíblica de la corrupción humana, que es un mejor término, llamarían algunos teólogos, es necesaria recordarla, como les dije, porque ahí nos da el pie para entender lo central e importante que es el nuevo nacimiento. De acuerdo a Romanos 3, hemos de entender que todos los seres humanos vienen de Adán, y para usar el lenguaje confesional, la confesión de fe de Westminster dice que por generación ordinaria, ¿sí? Todos los que vienen después de él heredan esta corrupción. Pablo escribió de tal manera para enfatizar, ¿sí? Que no hay excepciones entre los hombres, ¿ok? No hay uno solo que esté fuera de esta categoría. Si somos descendientes de Adán, tenemos este problema. Una de las frases que quiero resaltar del texto de Romanos 3 que acabamos de leer es: no hay quien busque a Dios. ¿Ok? Generalmente creemos que las personas buscan a Dios. Generalmente creemos que de repente alguien nos escribe, nos llaman porque está en problemas y dice: mira vos, yo recuerdo que cuando era pequeño mi mamá me llevaba a la iglesia, mi abuelita me llevaba a la iglesia y yo no le hice caso, yo me perdí, me fui al mundo, me fui a chupar, a fumar y a bailar pegadito y me perdí, y entonces hoy estoy en muchos problemas y entonces quiero buscar a Dios. Entonces tenemos la idea de que hay gente que busca a Dios, ¿ok? Y hay una verdad parcial en eso, pero hemos de entender que la gente no busca a Dios por su propia iniciativa. Algo dentro de ellos
provocó que ellos empezaran a buscar a Dios. Y eso no lo provocaron ellos mismos. Eso es lo que vamos a ver en esta doctrina que estamos hoy analizando. En el huerto de Edén, cuando el pecado entró al mundo, Dios buscó al hombre. O cuando Adán y Eva pecaron, ¿fueron a buscar a Dios? No, se fueron a esconder, sin éxito, porque obviamente Dios sabía dónde estaban. La pregunta que Dios hizo en el jardín era retórica. Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía? Claro, pero era para enfatizar que Adán se estaba escondiendo sin éxito. ¿Quién vino a buscar al pecador? ¿Otro pecador? No, el Dios trino de la Biblia, el Dios que es toda santidad, descendió del cielo, se hizo hombre y vino a buscar al pecador. El pecador no se levantó en su pecado y fue a buscar a Dios. No, el lenguaje bíblico nos enseña que es Dios el que busca a los pecadores. Los pecadores huimos de Dios. Los pecadores huimos de Dios. La escritura es clara en decir que no lo buscamos, ¿sí? R.C. Sproul en su libro Escogidos por Dios dice lo siguiente, las personas no buscan a Dios, buscan los beneficios que solo Dios les puede dar. El pecado del hombre caído es este: el hombre busca los beneficios de Dios, mientras que al mismo tiempo huye de Dios mismo. Somos por naturaleza fugitivos. La gente no busca a Dios. Romanos 3 es claro. La Biblia en varias partes hace el llamado constante a que los seres humanos busquen a Dios. Pero este llamado lo hace Dios, no nace del corazón del hombre. Dice Isaías 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mateo 7, verso 7 dice, Jesús dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estos llamados, estas frases y declaraciones que la Biblia registra para que el ser humano busque a Dios, generalmente están planteadas hacia el pueblo de Dios, que ha sido escogido, pero se encuentra en rebeldía en alguna etapa de su vida. Es importante resaltar que el hombre caído no busca a Dios por sí mismo. El hombre caído no agarra de sus propias fuerzas para ir a buscar a Dios. Mucha gente utiliza incluso aquel verso de Apocalipsis 3, verso 20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y creen que ese verso es un verso evangelístico, ¿sí? Muchos predicadores utilizan en medio de la predica evangelística, ¿no? ¡Hey! El Señor está tocando hoy a la puerta de tu corazón. Pero en el contexto, en Apocalipsis, en el contexto, ese pasaje, ese verso está dirigido a los creyentes, no está dirigido a los incrédulos. El texto original, Jesús dijo estas palabras a la iglesia, no fue una declaración evangelística como tal. De hecho, algunos teólogos creen que esta frase en alguna medida es también hasta un símbolo de juicio. Yo ya los redimí, ustedes ya son salvos, ustedes ya han visto mis maravillas, ustedes ya me conocen. Yo estoy tocando a la puerta. ¿Por qué? Porque no responden cuando yo ya los he redimido y llamado. Y si ustedes ponen a pensar, cada uno de nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que hemos nacido de nuevo y que estamos en una vida con Él, de repente nos da la chiripiorca espiritual, ¿no? Y nos vamos por ahí como que no queremos responder, y necesitamos realmente que Dios toque de nuevo a la puerta de nuestro corazón para hacernos despertar a la realidad de que ya hemos sido salvos y por lo tanto debemos dejar atrás el pecado. Por lo tanto, el asunto se centra en que los incrédulos no hacen por sí mismos el esfuerzo de buscar a Dios. El buscar a Dios es un asunto de los creyentes, no es un asunto de los incrédulos. El incrédulo no quiere buscar a Dios. El incrédulo odia a Dios. El incrédulo busca alejarse de Dios, ¿sí? El gran teólogo reformado puritano Jonathan Edwards escribía lo siguiente: la búsqueda del reino de Dios es el principal asunto de la vida cristiana.
Por eso es que en el Sermón del Monte, Jesús, en el famosísimo verso, Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa declaración va dirigida a sus discípulos, aquellos que ya creen en Él, aquellos que ya han nacido de nuevo. Entonces, estos que han nacido de nuevo están o deben buscar el reino de Dios. El incrédulo no va a buscar el reino de Dios. El buscar a Dios es el resultado de la fe, no la causa de la fe. ¿Okay? Cuando alguien nace de nuevo, generalmente dice, he encontrado a Cristo. ¿Sí? Hermano, yo antes era borracho, era mujeriego, pero ahora encontré a Cristo. Ok. Hay verdad en esa declaración. ¿Sí? Hay verdad en esa declaración. Y aún recordando que el que estaba perdido era él, no Dios. Entonces el que fue encontrado realmente fue el pecador, no fue Cristo, ¿verdad? Pero digamos que hay aunque sea de manera irónica, hay verdad en eso. Encontramos a Cristo cuando venimos a Él. La ironía es que el pecado debe ser confrontado con Cristo y este no es el fin de la búsqueda. Es decir, encontré a Cristo, ya está, ya terminó la búsqueda. No, la vida cristiana inicia con la conversión y en el nuevo nacimiento, ahí inicia la vida. Sería contradictorio decir que la vida cristiana termina donde comienza. Cuando uno viene a Cristo, uno encuentra a Cristo y ahí inicia la vida cristiana. Y la vida cristiana se trata de buscar más acerca de este Cristo, más de este reino en el que ya hemos ingresado. Es importante entender que el nuevo nacido crece, avanza en la fe, recibe más gracia y avanza en el crecimiento. Este crecimiento es fomentado por una búsqueda continua del reino de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, he de recordarles, el que busca a Dios, el que busca el reino de Dios, es aquel que cree. El que no cree no está buscando. Por eso Romanos 3 tiene razón cuando dice, ninguno buscó a Dios. Al contrario, fue Dios quien buscó a los pecadores. Otra de las declaraciones que debemos considerar de Pablo en el pasaje de Romanos 3 es la que dice, a una se hicieron inútiles. ¿Qué quiere decir Pablo con tal declaración? En la Biblia, la utilidad de un hombre que es útil tiene que ver con aquellos valores que son positivos, ¿no? El inconverso, por ejemplo, obrando en su carne, nada puede conseguir de verdadero valor. Un incrédulo, pues obviamente que trabaja, que se esfuerza, que de verdad es ordenado en sus finanzas, que es ordenado en sus negocios, porque hay incrédulos que pueden ser así. Sí, ganan dinero, ganan propiedades, ganan esto, ganan reconocimiento, incluso entre otros. Sí, ganan cosas, pero no ganan nada que es de verdadero valor eterno. Eso es a lo que estamos viendo acá. Un incrédulo podría ganar el mundo, ¿sí? Podría ganar el mundo, pero perdería una de las posesiones más valiosas, su propia alma. Y ese incrédulo, por mucho que se esfuerce en esta tierra, jamás llegaría a poseer a Cristo. Jamás podría ganar a Cristo. En cambio, aquel que cree también, que debe esforzarse y trabajar y buscar y ganar, es aquel que encuentra no solamente cosas en esta tierra, sino que encuentra la posesión más valiosa que cualquier persona podría tener, y ese es Cristo mismo. Por eso predicamos acerca de aquellas dos parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio, y concluíamos que la posesión más valiosa que un ser humano puede tener es Cristo Jesús mismo. El incrédulo no puede encontrar esto. Su búsqueda, su trabajo, su vida finalmente en términos eternos es inútil. Por eso es que Pablo dice en Romanos 3, a una se hicieron inútiles. Cualquier esfuerzo que haga el incrédulo, ni siquiera por salvarse a sí mismo, sino por hacer sentido de su vida, finalmente a la hora de la eternidad habrá sido inútil. ¿Sí? La persona que está muerta espiritualmente no puede ganar a Cristo. Es en este sentido en el que los hombres caídos son inútiles, no son justos, no hacen el bien, no buscan a Dios, no le temen.
Esta es la descripción, de una manera muy resumida, de lo que significa un muerto espiritualmente. ¿Ok? Esto nos ayuda a entender entonces cuál es el siguiente paso en la vida de una persona que ha sido elegida por Dios. Y nos lleva al siguiente punto, la vivificación de la muerte espiritual. Ese término nos va a ayudar a entender entonces cómo inició nuestra vida, cada uno de nosotros, cómo inició nuestra vida espiritual. R.C. Sproul escribe en ese mismo libro, dice lo siguiente: la cura para la muerte espiritual es la creación de vida espiritual en nuestras almas por Dios, el Espíritu Santo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios crea en nosotros vida. ¿Ok? Y para eso vamos a ir a un pasaje un tanto más extenso, ¿sí? Y nos va a ayudar a entender cómo fue que sucedió esto y qué es lo que debemos entender por el nuevo nacimiento. Vamos todos a Efesios 2, versos 1 al 7. Dice de la siguiente manera: y Él, ¿quién es Él? Dios, el Espíritu Santo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El verso 4 es una transición importante. Dice el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es un lenguaje glorioso este. Es un lenguaje maravilloso que nos ayuda a entender muchísimas cosas. Créanme que si me hubiera sentado a hacer una exégesis de ese pasaje, pues nos hubiera salido una serie de varios domingos. Pero esto es lo único que quiero enfatizar en este pasaje. Dos cosas. Muertos en delitos y pecados. La palabra muertos viene del griego necros, con K, necros, ¿sí? Necros significa ausencia de vida. Y de hecho, muy enfáticamente, ausencia total de vida. Aquí, cuando alguien está en el estado de necros, es aquel que está absolutamente muerto. ¿Sí? Recuerden, este lenguaje es en términos espirituales. Espiritualmente, la persona está muerta. En el griego, la palabra necros, gracias, también se utiliza para un cadáver físico, un cadáver que está ahí, que va a ser enterrado, es también un necros, es un muerto, ¿ok? Pero en este ámbito en el que Pablo está hablando y que Jesús también está hablando, es el ámbito espiritual, en donde también existe vida y muerte espiritual. Y en el verso 4 les llamé la atención a que es Dios mismo quien da vida espiritual. Es el contraste. Este es el contraste en este pasaje. La mortandad espiritual versus la vivificación. Y Pablo utiliza varios verbos, ¿no? Dios, quien es rico en misericordia, os dio vida, os resucitó, os vivificó a la vida. Este es un pasaje por excelencia sobre la predestinación. La gracia gobierna todo este pasaje y Pablo enfatiza las grandes riquezas de esa gracia divina y resalta la vida nueva que el Espíritu Santo, este es el punto, mis hermanos, que el Espíritu Santo crea, ¿ok? Es una vida que el ser humano no posee y solo fue como activada. Está ahí, solo hay que subirle un switch, como el meme aquel, ¿va?
Que hoy no funcionó en el partido. Es que estaba apagado. O sea, no es eso. No es solo un switch. Este es el punto. O sea, aquí no había vida. No había rastro alguno de vida espiritual. Hay que crearla. No es que esté allí y solo la vamos es un carboncito que ya casi está apagado. Soplale duro para que otra vez se encienda. No. O sea, ya no hay ni carbón. Hay cenizas. Y las cenizas fueron llevadas por el viento. Ya no existe vida, rastro alguno ahí. Hay que crearla. Ese es el objetivo de este pasaje. Enseña que aquí el Espíritu Santo crea vida en todos y cada uno de aquellos que son creyentes. La imagen que a mí me ayuda muchísimo a entender es aquella imagen de Ezequiel, si no estoy mal, es Ezequiel 38, de los huesos secos, el pasaje de los huesos secos. Cuando Dios lleva a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, ¿qué ves aquí? Es un valle de huesos secos, como la película del Rey León, ¿verdad? Cuando le dicen a Simba que no vaya allí, y es ¿cómo se llama? El cementerio de los elefantes, ¿no? Y está todo lleno de puros huesos secos. ¿Y qué onda con estos huesos secos, verdad? Y entonces Dios le dice, yo haré de ellos un ejército. Y habla de un proceso de regeneración de esos huesos uniéndose en sí mismos. Y qué impresionante, ¿no? Porque hasta un lenguaje como médico se utiliza en el Antiguo Testamento y que crece tendones y músculos y carne y llegan a ser un ejército de gente viva. Esto es lo que en alguna medida tal vez Pablo tiene en la mente, la profecía de la visión de Ezequiel cuando dice, aquí no había nada de vida, pero Dios, quien es rico en misericordia, crea vida. La palabra regeneración es la palabra que se utiliza a veces para interpretar este punto. La palabra regeneración significa generar de nuevo, por eso dice regeneración, como volver a generar, ¿sí? Por lo tanto, implica el comenzar de nuevo, el nuevo inicio de la vida espiritual. Iniciamos describiendo al hombre caído para que el contraste sea claro con lo que en este momento estamos viendo. El hombre regenerado es el hombre nacido de nuevo espiritualmente. Si uno que está muerto para las cosas de Dios, está muerto para las cosas de Dios, necesita que alguien haga algo por él, para que vaya a buscar a Dios. Los muertos no pueden crear vida de sí mismos. ¿Ok? Este es el punto. Y Pablo deja completamente claro aquí que es Dios quien hace vivir. Es Dios quien vivifica de la muerte espiritual. ¿Por qué estamos enfatizando tanto esto? Ya que la mayoría de las ideas no reformadas acerca de la predestinación no toman en serio este hecho, que el hombre caído está espiritualmente muerto. Por eso empecé con aquella anécdota de una iglesia en la que yo asistía y el predicador decía, quítenle al nuevo nacimiento, no es tan importante, porque las ideas no reformadas no toman en serio la caída del hombre. ¿Sí? ¿Qué hacen estas otras posturas no reformadas al respecto? Bueno, dentro del espectro denominacional evangélico, sí reconocen que el hombre está caído, sí reconocen que el hombre es pecador y que su caída es grave. Incluso muchos conceden que el pecado es un problema radical, ¿sí? Conceden que el hombre está, y este es el problema, esta es la pequeña diferencia, ¿no? El diablo está en los detalles, dicen algunos, ¿verdad? Pero este es el punto. La gran mayoría de los no reformados dicen, el hombre está gravemente enfermo. Esa es la ilustración que utilizan. Sí, el hombre está moribundo. El pecado es como una enfermedad terminal. El hombre está al borde de la muerte. Pero ese es el problema. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el hombre está muerto. No está gravemente herido. No está gravemente enfermo. El hombre espiritual no está al borde de la muerte. No, el hombre está muerto. Si no partimos de allí, realmente el nuevo nacimiento no tiene sentido. Por eso para muchos, para la gran mayoría, no sé, de verdad, yo porque me he puesto a buscar incluso en
en internet, en Google, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Hicimos con algunos de los hermanos que están aquí, hicimos el ejercicio de buscar iglesias reformadas en Guatemala y realmente hay pocas, ¿verdad? Pero la gran mayoría, si estamos hablando que solo en el casco urbano de Guatemala hay más de 20,000 iglesias, yo me atrevería a decir que el 90% de las iglesias creen que el ser humano no está muerto. Está gravemente herido, pero no muerto. Y ese es el problema. Si partimos mal de allí, tenemos una mala teología. Y no solo una mala teología, realmente, aunque suene dramático, tenemos un mal entendimiento de toda la Biblia. Porque si entendemos mal la salvación, entendemos mal toda la Biblia. Porque la Biblia es una historia de salvación. Las analogías abundan, ¿no? Argumentan que el hombre tiene todavía un pequeño aliento de vida espiritual. Hay un pequeño rastro de justicia en su corazón y hay una pequeña pero moribunda capacidad moral que aún el hombre conserva a pesar de su caída, pero no está totalmente muerto. Muchos evangelistas incluso utilizan la analogía de enfermedades terminales, como les dije, y pintan el cuadro de que el hombre está al borde de la muerte, que el hombre está en una cama de hospital, que ya está a punto de morir, no tiene ni siquiera la capacidad de levantar su mano, agarrar la medicina que le va a salvar la vida y tomársela. Y entonces dicen, Dios es ese doctor que llega a la cama de este moribundo y le da, toma la medicina y se la da en la boca. Y ojo a la ilustración, ¿no? El hombre pecador tiene dos posibilidades. O aprieta los labios y no recibe la medicina, ¿sí? Que le va a salvar. O abre su boca para que la medicina entre y se salve. Y hasta utilizan el tema, ¿no? Y dicen, el 99% del trabajo en la salvación es de Dios. Y ese 1% es del hombre que tiene que abrir su boca para recibir la medicina que le va a salvar. Teológicamente eso es pelagianismo, semipelagianismo, arminianismo. No es lo que la Biblia enseña. Creemos que el hombre está muerto y que la Biblia habla de que la obra de la vivificación, del nuevo nacimiento, es una obra de Dios. La Biblia no habla de pecadores con enfermedad terminal. La Biblia dice que están muertos. No hay absolutamente rastro de vida espiritual en ellos. Para que ellos puedan vivir, Dios debe darles algo más que medicina para que se salven. Dios debe resucitarlos de entre los muertos. Deben ser nuevas creaciones, nueva vida espiritual. Otra ilustración muy popular que se utiliza es la del hombre ahogándose, ¿no? Y se ha hundido y de repente las olas lo vuelven a sacar a la superficie y está a punto de ahogarse. Esta es la última oportunidad. Entonces Dios tira el salvavidas y el salvavidas cae enfrente del que se está ahogando. El hombre lo único que tiene que hacer el hombre es extender sus manos y aferrarse al salvavidas para salvarse. Si el hombre decide no aferrarse al salvavidas, el hombre se perderá para siempre. Basado en lo que Pablo explica, realmente una mejor ilustración sería: el hombre está ahogado en el fondo del mar. Dios está buceando y se mete y saca el cuerpo que está ahogado, lo pone en el barco, lo pone en la orilla del mar y hace un milagro para resucitarlo. Esa sería una mejor ilustración, no un salvavidas que el hombre puede decidir agarrar o no agarrar. Porque si el hombre está muerto, no tiene decisión en sí. De nuevo, una ilustración que enfatiza la crisis en la que el hombre se encuentra sin la ayuda de Dios. Muy crítica puede ser la situación, pero según ellos el hombre no está muerto, aún puede hacer algo para salvarse. Su destino depende de lo que el hombre haga con sus manos. Y finalmente ese no es el problema. El problema es que por 1% que el hombre haga para salvarse, es una obra. Y por lo tanto contradice el texto. El texto dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pablo
no dice que el hombre se está ahogando. Pablo dice que el hombre está muerto. Y si esa analogía fuese a funcionar, sería como lo que les expliqué, el hombre ahogado en el fondo del mar. Es a esto a lo que nos referimos con el nuevo nacimiento, ¿sí? Al igual que en biología natural, no puede haber vida a menos que haya nacimiento, ¿sí? Así en términos espirituales, no puede haber vida nueva sin un nuevo nacimiento. El nacimiento y la vida no son lo mismo, ¿ok? Claro que están íntimamente ligados, relacionados, pero hemos de encontrar una pequeña distinción. El nacimiento es un momento decisivo, es una experiencia única. Cada vez que le celebramos el cumpleaños a alguien, no vuelve a nacer. Le celebramos el evento, el día que nació, vamos a celebrar, ¿verdad? No se pierdan el próximo viernes, vamos a partirle un pastelito a Lucas, que estará cumpliendo 1 añito de edad. Lucas no está volviendo a nacer un año después, no. Lucas se le está celebrando el evento de su nacimiento, ¿ok? Este nuevo nacimiento nunca es parcial. Este nuevo nacimiento es completo. ¿Es regeneración o no lo es? Algunos dicen, pues, pero no vos, ¿qué haces aquí tomando y esto y lo otro? ¿Acaso vos no habías nacido de nuevo? Medio nací. No, no existe eso de medio nací de nuevo. ¿Es un nuevo nacimiento o no lo es? Aquí debemos entender un término teológico muy importante. Ayúdame, Luis, con la siguiente diapositiva. Y este es un término teológico que utilizamos más que todo cuando hablamos del nuevo nacimiento, y es el término monergismo. Monergismo es una palabra compuesta. La primera palabra es mono, ¿verdad? Que significa uno, no mono de, ¿verdad? Sino mono, que significa uno, y erg significa energía o trabajo. Por eso, monergismo significa uno, trabajando. Este término nos ayuda a entender que la regeneración, el nuevo nacimiento, es un asunto monergista. El nuevo nacimiento es un asunto que trabaja y hace uno, no el muerto. Lo hace el que está vivo. Y ese es Jesucristo. Ese es Dios. De manera más específica, es el Espíritu Santo. El que trabaja de manera monergista. Él trae a la vida al pecador. Es su obra. Es él trabajando sin la colaboración de nadie más. No le colaboran los ángeles, no le colaboran los otros creyentes, no le colaboran aquellos tíos y tías que ya están en el cielo. Espíritu, te echamos la mano para resucitar a mi sobrino. No, es el Espíritu Santo quien hace una obra de manera monergista. Es él trabajando para traer a la vida al pecador. Nosotros no colaboramos con él, ¿ok? Y no le ayudamos en esta tarea porque estamos muertos. He aquí en donde la objeción a la posición reformada sobre el nuevo nacimiento y finalmente la objeción en contra de la predestinación es que entonces los seres humanos son marionetas, ¿verdad? Pero debemos recordar que lo que aquí estamos exponiendo no tiene que ver con figuras de madera que tienen unas pitas que alguien los está moviendo de arriba, ¿no? Dios no es caprichoso en ese sentido, moviendo a que hagan lo que yo quiero, ja, 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 ja. No, este no es el Dios que la Biblia describe. R.C. Sproul dice, ayúdame con la siguiente diapositiva, estamos hablando de seres humanos que son cadáveres espirituales, están biológicamente vivos, actúan, toman decisiones, pero nunca decisiones para con Dios. Sí, el ser humano, el pecador, está vivo físicamente, pero él no está buscando a Dios, por lo tanto está muerto espiritualmente. Cuando Dios lo trae a la vida, no es una marioneta, es Dios haciéndole un favor, es gracia y misericordia. No es un control impositivo de marioneta, no. Nunca decisiones para buscar a Dios u obedecerle son las que el pecador hace. Es solo la regeneración o el nuevo nacimiento en el ser humano lo que hace que el ser humano pueda tener un deseo por Cristo, ¿ok? Y por lo tanto, cuando el ser humano tiene un deseo por Cristo, entonces le busca. En la regeneración, Dios cambia el corazón del ser humano, le otorga una nueva disposición e inclinación, planta en el ser humano un deseo por Cristo.
Y un muerto espiritualmente no puede hacer esto. Todo esto es la descripción de las malas noticias del Evangelio, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de las buenas noticias del Evangelio, pero el punto es, cuando el ser humano es vuelto a la vida, Dios pone un deseo en esta persona y ahora vivo, ya no muerto espiritual, sino que ahora vivo, ahora quiere buscar a Cristo. Una vez vuelto a la vida y con un deseo plantado en su corazón, ahora busca a Cristo. Eso en ningún momento es una imposición, eso en ningún momento es un titiritero, eso en ningún momento es forzar la voluntad de la gente. ¿Cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Les decía, en el verso 4 de Efesios 2, Pablo da un giro violento, ¿no? Y repentino, y utiliza una simple palabrita. Pablo está diciendo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que amamos y hacíamos la voluntad de la carne, etcétera, etcétera. Y luego utiliza esta palabrita, pero. Esas 4 palabras cambian la historia de la humanidad. Y dice, pero Dios, quien es rico en misericordia. Pablo no escribe, pero el hombre que todavía tiene cierto poder, que todavía tiene cierta voluntad. No, Pablo no escribe eso. Pablo enfatiza, pero Dios quien tiene misericordia, quien es rico, quien es abundante en misericordia, que dice, os dio vida. Dios, quien es inmensamente misericordioso, extiende su misericordia en el momento en el que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego Pablo concluye atribuyendo esta maravillosa obra de la regeneración a lo que hemos proclamado desde el principio, la gracia divina. Esta obra es por gracia. Ese muerto tenía todo, Dios tenía todo el derecho de dejar a ese muerto. Está muerto, se lo merece, muerto por la eternidad. Y ahí podríamos haber ya sido nosotros. Y justamente, de verdad, justamente podríamos habernos quedado allí. Y Dios nos pudo haber dejado allí, pero fue porque es misericordioso, porque su gracia es grande, nos trajo de vuelta a la vida. Efesios 2:8, otro de los pasajes y versos más famosos de la Biblia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Ojo ahí. La gracia y la fe no es de vosotros. No es nuestra. La gracia y la fe no son cosas nuestras. Fueron regalos. Dice, pues es don de Dios. La gracia y la fe son regalos de Dios a nosotros. No surgieron de nosotros. Esto debiese culminar por completo el debate de la predestinación. Pero no, nos enfatizamos, nos encantamos en seguir debatiendo, ¿no? El nuevo nacimiento es una obra solo de Dios. Y la fe que el nuevo nacido recibe es un regalo, es dada, no se gana. La fe que tenemos no la ganamos, no nos la merecemos, es por pura gracia. Ahora, ¿es esta gracia irresistible? Es decir, ¿el ser humano puede resistir esta gracia? Y este es otro de los puntos del famoso tulip, ¿no? La I en el tulip es irresistible grace, la gracia irresistible, ¿no? Lamentablemente, también es un término que puede confundirnos. ¿Por qué? Porque también ha sido mal interpretada. Lo que realmente el calvinismo profesa es que la gracia es irresistible y es la gracia de la regeneración. Esta gracia en la que estamos experimentando del nuevo nacimiento, esa gracia es irresistible en el sentido de que cumple su propósito. ¿El muerto se opone? ¿Cómo? El muerto no se puede oponer porque está muerto. Entonces es irresistible porque es traído a la vida. Y esa gracia cumple su función. Por lo tanto, es una gracia irresistible. La gracia de Dios puede ser resistida en cierto sentido. La historia de Israel, del pueblo, es una prueba de ello. No es un pueblo de dura cerviz que resistieron la gracia de Dios muchas veces. Pero en el sentido en el que le estamos hablando y el calvinismo la profesa, es en el sentido en que
esta gracia de la regeneración lleva a cabo el deseo de Dios en aquel que está muerto. Nos trajo a la vida y esa gracia cumplió su propósito. Esa gracia fue irresistible. R.C. Sproul dice que sería mejor llamarle gracia eficaz. ¿Por qué? Porque esa gracia cumple eficazmente lo que Dios ha propuesto y lo que Dios ha determinado. En el momento de nuestra mortandad, como muertos, no pudimos presentar oposición. Dios decidió resucitarnos, nos trajo a la vida y, por lo tanto, somos nuevos creyentes. Ahora, esto no significa que Dios ha forzado a las personas a venir a Cristo. La gracia irresistible no tiene que ver con eso. El calvinismo nunca ha enseñado que la gente viene pataleando, protestando en contra de su voluntad. No, yo no quiero ser creyente. Dios me está forzando. Nunca vemos eso, ¿sí? Dios, algunos han presentado una terrible imagen del cristianismo y del calvinismo específicamente, ¿no? Que dicen, es que el calvinismo tiene que ver con que Dios fuerza a las personas a entrar al reino de Dios y también deja afuera a muchas que quieren ir, pero Dios no les permite. Esa no es una representación correcta del calvinismo, porque el pecador, en ninguna parte de la Biblia vemos que el pecador quiera ir al reino y Dios se lo prohíba. Al contrario, el pecador odia a Dios, él quiere alejarse, no está interesado ni siquiera en acercarse a la puerta de ingreso al reino de los cielos. Y aquel que es traído a los pies de Cristo es por gracia, y es aquel que es resucitado y ahora desea, quiere, anhela venir a Cristo. Eso en ninguna medida es una imposición o traído a la fuerza. La teología reformada enseña que Dios hace nacer de nuevo al hombre y planta un deseo por Cristo. Y una vez eso sucede, no protestamos ni pataleamos en contra de nuestra voluntad. Al contrario, ahora anhelamos ser como Cristo. El significado de la gracia irresistible es que el nuevo nacimiento vivifica a alguien a la vida espiritual de tal manera que ahora busca a Dios con dulzura irresistible, porque anhela de verdad estar con Él. Por eso que decimos que esta gracia es eficaz. Más que irresistible, es una gracia que provoca en el hombre nacido lo que Dios desea. Concluyamos. Ayúdame en las conclusiones. No sé si tengo algo ahí en la presentación. Dice, nuestra salvación es una obra de iniciativa divina, ¿ok? Es el Espíritu Santo quien provee vida espiritual, resucitando de la muerte espiritual al hombre pecador. Este es uno de los puntos más importantes que hoy estamos planteando, ¿sí? 2, la condición del hombre inicialmente, en términos espirituales, es una condición de muerte. No es una condición de enfermedad, no es una condición de herido, no es una condición de que tiene todavía por ahí un rastro, un pulso en el corazón, ¿verdad? Que todavía nos dice que está vivo. No, la condición del hombre es de muerte, no es otra cosa. Y es Dios el que hace nacer. Si el nuevo nacimiento ocurre, es porque alguien puede venir a Cristo. Sin ese nuevo nacimiento nadie puede venir a Cristo. Todos los que están muertos a las cosas de Dios permanecen muertos a las cosas de Dios, a menos que Dios les haga vivir. Por lo tanto, la salvación es del Señor y de nadie más. En este sentido, o la predestinación, como se presenta en la palabra de Dios y como se presenta, digamos, en la teología reformada, ¿es así? O entonces no hay predestinación. ¿Por qué? Porque del lado semipelagiano, arminiano, del otro lado que dice que es el hombre quien viene a Dios, si está muerto, ¿cómo va a venir? Es a menos que Dios lo resucite con una obra divina. Y si no lo hace así, no viene. Por eso es que creemos en una descripción bíblica y reformada, ortodoxa de la predestinación.
porque es una obra de Dios y nada más. Y es para su gloria, de principio a fin. Amén. Pongámonos de pie, por favor.